Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Néstor Altuve, soy el director académico del Diplomado de Transformación Digital, que casualmente está iniciando esta semana. Además, también soy director académico del Diplomado de E-Commerce, que hacemos ambos programas en alianza con el IESA. Y también coordino un programa de ciberseguridad para managers que ya pues vamos a arrancar exitosamente su segunda versión. Entonces, bueno, yo me encargo de todos estos verticales asociados al tema de la digitalización por parte de Uniquemia y en colaboración con el IESA. Y bueno, bienvenidos a este webinar ciberseguridad y nuestra convivencia en el mundo actual, y un poco pues dando antecedentes al tema de la ciberseguridad. Pues todos sabemos, y hoy el profesor, ya lo voy a presentar, Javier Jarauta, pues nos va a comentar cómo ha venido incidiendo y cómo este tema del teletrabajo, de la pandemia y de todo esto que está sucediendo alrededor del uso, digamos, intensivo de las nuevas tecnologías, y sobre todo con el tema del trabajo deslocalizado y todo lo que está sucediendo en las empresas, pues definitivamente quizá la ciberseguridad había pasado pues desapercibida. Yo me atrevería a decir que no era un tema sexy en las organizaciones, y que de alguna manera era una especie de patito feo, ¿no? Pero totalmente necesario. Y creo que ha venido por la de ella, y como siempre lo digo y lo repito, creo que la ciberseguridad, la nube y el uso de Big Data y analítica, yo creo que son tres elementos que ya están insertos cualquier proceso de digitalización y que tienen que estar presentes, y que tienen que estar presentes de una manera importante y con una buena expertise. Y es un poco eso es lo que tratamos de hacer con este programa. Fíjense, este programa lo llamamos Ciberseguridad para Managers, pero realmente es para directivos, no solo managers, gerentes y también supervisores, jefes. En la versión anterior tuvimos también jefes y coordinadores de área y personal senior, que básicamente este programa ayuda a evaluar, a ser proactivo en la gestión de la ciberseguridad, pero con una visión no tanto tecnológica, aunque tenemos parte interesante y el profesor Jarauta parte de él, pues todo lo que tiene que ver con criptografía y todo esto, pero lo que da es una formación general alrededor del tema de la ciberseguridad. Inicia el próximo lunes 15 de marzo, son 8 semanas, formato online. Las clases son los días miércoles a las 5:30 de Panamá. Tenemos opciones de beca, pero también tenemos opciones especiales para grupos de empresas. Entonces, bueno, los invitamos a que pues busquen en nuestra página. Igual me pueden escribir ahí en mi correo. Me pueden escribir a mi correo para obtener más detalles del programa. Aunque entrando en la página de uniquemia.com van a poder descargar el folleto y van a tener todos los detalles. Detalles como este, pues básicamente lo dividimos en 8 módulos. Empezamos por algo de conceptos básicos, que hoy veremos como un abreboca de eso. Y los invito, pues, como te dije, si les gusta el webinar de hoy, pues que nos acompañen a participar. El riesgo de la ciberseguridad, entendiéndolo como riesgo de negocio, no solo un riesgo eminentemente tecnológico, sino un riesgo de negocio. Cómo analizar amenazas, vulnerabilidades y riesgos, tecnologías y sistemas para mejorar las defensas de las empresas, criptografía, gestión de la seguridad. Y por supuesto, no, si estamos hablando de managers o de supervisores, gerentes o directivos de empresas, pues cuál es el rol y la responsabilidad, perdón, la rol y la responsabilidad de los managers en todo este tema de la ciberseguridad. Y como el tema de la cultura, así que aquellos que me han escuchado hablar, pues el tema de la cultura digital es importante, pues por supuesto la cultura asociada a la ciberseguridad también es clave en cualquier empresa, y por supuesto fomentada desde arriba, promovida e instaurada desde arriba en las organizaciones. Ya bueno, ya con pues voy a presentar el webinar. Hoy nos acompaña el profesor Javier Jarauta Sánchez. Javier, pues, es director de consultoría del grupo CIA, que está asociado ay, bueno, ahora sí me acuerdo, se va a, a, a presentar, pues, profesor de la Universidad Pontificia, de la Universidad Camisó Cesela, pues, con dilatada trayectoria en todo este tema de, de de ciberseguridad, y definitivamente pues un referente en Europa de hacer
este tema. Entonces, Javier, pues te dejo adelante para que puedas compartir y arrancar con el webinar. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Néstor, por la presentación y por permitirme hablar de este apasionante tema aquí durante un ratito, ¿no? Así que nada, y a los asistentes encantados. Espero por lo menos eh, que esto sea un aperitivo de lo que es la ciberseguridad, de que cuando hablamos de ciberseguridad a qué nos referimos y un aperitivo del programa para managers y directivos de ciberseguridad, como bien ha dicho Néstor, que estamos ahí trabajando. Entonces, a ver, un momentito. Compartimos la pantalla. Arriba, donde te dice configurar visualización. Sí, lo he perdido ahora. Arriba del menú. Lo he perdido, un momentito. A ver si. Ahí está. Arriba donde dice configuración de la visualización. Lo he perdido. Disculpar un momentito si lo acabo de hacer hace un momentito. No, ahí donde dice configuración de la visualización, sube hasta allí, el menú. Es que no lo veo. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ahí está. Cambiar la vista. Ah, ok. Ah, perfecto. Adelante, Javier. Muy bien. Bueno, disculpen. A ver, la idea de hoy es hablar de el programa de riesgos, de resiliencia, de ciberseguridad incluye muchísimas cosas. Vamos a hablar de conceptos, vamos a hablar de vulnerabilidades, de riesgos, de ataques, de crisis. Siempre cuando hablamos de ciberseguridad parece que no hacemos más que meter miedo, pero el enfoque que queremos darle hoy es que la ciber no solamente sirve para protegernos, sino que sirve también y principalmente para habilitar los negocios digitales. Es decir, un mantra, una frase que siempre decimos en ciberseguridad, que sin ciberseguridad no hay transformación digital que se pueda realizar. Es uno de los pilares, como decía Néstor también, con otras grandes tecnologías, cloud, Big Data, etcétera, que forman base de la ciberseguridad. No, bueno, por presentarme ya lo ha hecho Néstor, llevo 35 años dedicado a este mundo. Antes no se llamaba ciber, el concepto de ciberseguridad se acuña en el año 2005 aproximadamente. Antes se llama seguridad informática, seguridad de la información, etcétera. Y desde entonces ha evolucionado mucho. Tenemos estos últimos 15, 20 años del mundo ciber, pues ha crecido de forma, para bien y para mal, de forma excesiva, ¿no? Trabajo en una empresa que se llama SIA, somos 1.200 personas, pertenecemos a un grupo industrial, el mayor grupo industrial español, que es de Indra, y somos la empresa especialista en ciberseguridad de todo el grupo, ¿no? Y luego, por supuesto, con diferentes universidades y con Uniquemia, colaborando habitualmente en estos webinars y en los programas máster para divulgar a, a los managers y a los directivos, porque cuando hablamos de ciberseguridad seguro que a todo el mundo se le plantea la imagen del hacker, del friki, del jovencito de 17 años encapuchado que está ahí haciendo hacking desde su casa para atacar los bancos, ¿no? Y vamos a ver que no es así, que realmente cambia muchísimo. Entonces, esa es la orientación que queremos darle al webinar. Vamos a pasar muy rápido por estas cosas, pero por lo menos para que tengan una visión global, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es la ciberseguridad? ¿Cuál es la tendencia actual? Sobre todo en este mundo que nos ha cambiado la vida del último año radicalmente. Veremos un poco los principios básicos, la terminología, conceptos que aparecen, lo que llamamos dimensiones, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad, para tener esa visión. ¿Qué hacen los malos? Yo lo llamo los cibermalos, con permiso, ¿no? ¿Qué tipología, qué tácticas
y técnicas utilizan para hacer ciberataques y cómo nos defendemos de esto, cómo podemos defendernos como producto de servicio. La ciberresiliencia, que es el concepto de continuidad de negocio y cómo gestionamos las crisis. Hay un riesgo, y ahora veremos las tendencias de malware, de ransomware, que son los que mayor impacto pueden causar en nuestras organizaciones y hay que ver cómo gestionar en una crisis frente a un malware, un ciberataque de este tipo y luego pues diferentes acciones en un decálogo. Vamos a definir un decálogo básico de cómo nuestras organizaciones se deberían adaptar a la ciberseguridad con las tendencias actuales y futuras. A intentar cubrir todo esto y por supuesto intentaremos dejar un ratito luego para preguntas y comentarios, ¿no? Bueno, vivimos en un mundo de locos, en un mundo variable. Y el concepto de resiliencia es fundamental. Seguro que hay varios conceptos. La definición técnica, que es que todos entendemos, la capacidad de los materiales de oponer resistencia y recuperarse para volver a su estado inicial. A nivel empresa hablamos de la habilidad de absorber crisis, cambios y crisis, y a nivel personas pues la capacidad de recuperarse frente a cualquier incidente y fortalecerse en situaciones de gran estrés y cambio. No puede ser mejor término que el que es uno de los valores fundamentales hoy en día para la empresa, para las técnicas, para las personas, es ser resiliente, ¿no? Y en el mundo ciber tiene mucho que ver, como ahora destacaremos. ¿Qué sucede si comparamos el mundo COVID y el mundo ciber? Pues tiene muchos puntos en común. Y aquí he puesto un pequeño ejemplo para verlo. En el mundo COVID lo que tenemos que hacer es detectar para prevenir, ese es el objetivo. Ante un agente externo, lo primero hay que curar, hay que hacer el tratamiento del enfermo y, por supuesto, inventar y distribuir vacunas para evitar nuevas infecciones. Esa es la forma que se está tratando en 3 grandes pasos el mundo COVID. Y en el mundo ciber es igual. Tenemos detectar los ciberataques. Hay una primera fase que es, si yo no detecto que me están atacando o que alguien me está sacando la información de mi organización, estoy perdido. Luego hay que detectarlo lo antes posible. Hay que desinfectar el malware o el virus, hay que intentar quitármelo de en medio lo antes posible, hacer un tratamiento de cura, desinfección y luego pues crear funciones de anti-malware, crear nuevas vacunas para evitar infecciones. Luego tienen muchísimos puntos en común la forma de tratar la gestión de crisis en este mundo, ¿no? Para irnos un poco a la historia y cómo hemos llegado hasta aquí, pues la seguridad física o el safety en inglés se entiende mejor. La seguridad física siempre ha sido un leitmotiv y todo el mundo desde la época medieval donde las murallas protegían varias capas, etcétera, pues es donde nos ha hecho avanzar y tener un mundo mucho más seguro para los humanos, ¿no? A partir de los 80, 90 empieza el concepto de seguridad de la información. En 2005 hemos dicho, parece concepto de ciberseguridad en las TIC, en las tecnologías de la información y las comunicaciones, en el mundo informático, digamos, en los ordenadores, en las redes. Hace muy poquito tiempo, hace 3, 4 años, aparece la ciberseguridad en los sectores industriales, que llamamos OT, que es Operational Technology. Luego pondremos varios ejemplos, ¿no? De infraestructuras críticas, ataques a los sistemas eléctricos, ataques a las fábricas. Si yo quiero transformar una fábrica, antes estaba aislada y ahora la quiero expandir, quiero conectar con el mundo, con Internet, ¿no? Pues ahí, a partir de que la conecto, empiezan a aumentar luego veremos conceptos. Aumenta la superficie de exposición, aumentan los vectores de ataque, con lo cual hay que protegerla de otra forma, ¿no? Y luego nos viene todo un mundo de los Internet of Things, Industrial Internet of Things, de un montón de los wearables, de un montón de dispositivos que vamos a tener billones por todas partes y que nos aumentan muchísimo más otra vez la superficie de exposición, ¿no?
A todo esto, el año pasado aparece el COVID, todos que estábamos en nuestras oficinas protegidos con nuestros sistemas corporativos de forma más o menos tranquila, dependiendo de la inversión de cada empresa, pues nos protegía a los empleados y a los clientes, pues aparece y nos ponemos a hacer teletrabajo. Yo lo llamo muchas veces cibertrabajo, ¿no? Eso ha hecho que aumentase la exposición brutalmente, ha aumentado los ciberataques brutalmente, se dice que más de un 50% los ataques de phishing en los primeros meses, ataques al sistema sanitario, ataques a la información. Entonces, los vectores han aumentado, como luego veremos, exponencialmente, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer una seguridad integral. No nos sirve la parte física solo, sino la parte de las tecnologías de la información, la parte industrial, sino que tenemos que ir hacia un sistema ciberfísicos. En la transformación tenemos que considerar la parte física y la parte industrial también, ¿no? ¿Y cómo de grave es esto? ¿Esto realmente es así o no es así? ¿Realmente hay muchos ataques o no? Entonces, a mí me gusta poner siempre un mapita, que voy a pinchar aquí a ver si funciona. Esto es un mapa en tiempo real. Kaspersky es uno de los fabricantes de antivirus mundialmente reconocidos. No son rusos, pero tienen una visión mundial importante, una distribución mundial. Estos señores lo que tienen son sondas en diferentes países donde todos sus antivirus principales, todo su sistema antivirus, reportan una consola central solamente los ataques que están detectando en tiempo real. Pues vamos a ver qué pinta tiene esto. Ahí lo vemos. Ahí vemos las líneas que aparecen, son los ataques que ahora mismo en tiempo real están sucediendo entre cada uno de los países. Cada color significa un tipo de ataque y ahí veis, esta es la realidad en tiempo real. Si esto lo dejáramos así durante un determinado tiempo, pues tendríamos aquí unos datos, unas estadísticas de qué está funcionando. Por ejemplo, si pincho España, pues ahora mismo España somos el 7º país más atacado a nivel mundial. Si esto lo dejo aquí, tenemos la suerte o la desgracia de ser siempre los 5, 6, por lo menos entre los 10 primeros, ¿vale? Hay otros países. ¿Quién es el país número 1? Pues vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos es el 4º más atacado ahora mismo. Si vamos por aquí, vamos viendo Latinoamérica, vamos Venezuela es el país número 58 más atacado actualmente, ¿eh? Esto cambia. Panamá, el número 79 más atacado. No lo sé. Rusia, por ejemplo. Rusia, el país número 1. ¿Vale? Suele coincidir un dato curioso, característico, que el país más atacado a su vez es el país que más ataca. Se compensa una cosa con otra. Entonces, bueno, para que veáis un poco el tiempo real, la realidad del mundo en que nos encontramos. Hay otros más adicionalmente que podéis, uno que es Checkpoint, otro Digital, cada uno tiene sus características y su forma de ver, pero no me extiendo. La pregunta, ¿de verdad que hay tantos virus y tan malignos y para qué? ¿Para qué los utilizan? Bueno, aquí hay una serie de ejemplos que os he puesto de tipologías de ataques clásicas. Si me voy a la parte de la derecha, en los años 80-90, el objetivo de los virus era destruir los datos. ¿Destruir los datos para qué? Para conseguir fama. En los 2000, pues habían robo de la identidad, robo de dinero, empezó el ransomware. Ransomware es un tipo de malware que lo que te hace es cifra la información de todos tus sistemas y te piden un rescate por ello. Tienes que pagar tantos miles de dólares o tantos, sobre todo lo que hacen es tantos bitcoins para que yo te dé la clave y que puedas descifrarlo. Y actualmente pues hay de todo, es decir, hay gente que lo hace por dinero, por ganar, hay por motivos políticos, hay gobiernos que atacan a gobiernos, eso es una realidad, que se ha convertido en la ciberdefensa de los gobiernos, es uno de los parámetros importantes hoy en día a tener en cuenta también, y por temas de terrorismo, etc. Entonces, aquí tenemos varios ejemplos. Si vamos a la parte de la izquierda,
los barquitos estos que aparecen aquí es un malware, un tipo de malware que se llama APT, Advanced Persistent Threat, que lo que significa, fijaros, la longitud del barco, en el eje Y están los años, ¿vale? La longitud del barco significa el tiempo que ha pasado este malware en una organización desde que se infectó hasta que lo han descubierto. Por ejemplo, este verde que está aquí en mitad de esto, pues hay 1, 2, 3, casi 4 años que había en esta organización un software que estaba enviando datos e información privada, de patentes, de la industria, de comerciales, al exterior, ¿vale? Al atacante, sin ser descubierto, que es lo grave de la situación. Antes los virus se descubrían fácilmente y los antivirus los paraban. Hoy en día descubrir un APT es muy complicado, ¿no? El ejemplo este de la USB que tiene aquí es un ejemplo, el que se llama Stuxnet. Es el primer virus, el primer malware que se identificó como atacante a un sistema industrial. Y este se diseñó por parte de los americanos, el gobierno americano, de la NSA, para atacar los enriquecedores de uranio de una planta nuclear en Irán, en la época de la guerra con Irán, ¿no? Esto lo que hizo fue una USB que se conectó, alguien la metió dentro de la planta, se conectó a los sistemas y los enriquecedores de uranio, que son sistemas que dan vueltas, giran, pues el virus lo que hacía era hacerle girar mucho más rápido hasta que se quemaron. El phishing, que es la parte de abajo, hablamos del phishing y del spear phishing. El phishing es cuando tú tiras un anzuelo, miles de peces y alguno picará, envía un correo masivo a miles de usuarios y alguno caerá para que me dé sus credenciales o su usuario y password, con lo cual ya puedo entrar en los sistemas. Y el spear phishing es mucho más sofisticado cuando voy a por uno. Es decir, que cuando yo quiero atacar a una organización, a una empresa o a una persona concretamente, las redes sociales tienen tal información hoy en día de esa persona o de esa organización que extraigo esa información, hago ingeniería social y preparo un ataque específico para esa persona, de tal forma que es casi infalible. Es muy difícil protegerse contra un phishing dirigido, ¿no? El de la izquierda es el famoso WannaCry, es el pantallazo que salía cuando apareció en WannaCry. Aquí en España tuvo un impacto altísimo, pero hubo 100 y pico países a nivel mundial que tuvieron impacto, y ese es uno de los ransomware que cifraba la información más famosos, ¿no? Aquí tenemos la curva de ataque a los sistemas industriales. A partir del 2010-2011 se disparó los ataques a los sistemas industriales, y este último aquí de coloritos es el Mirai. El Mirai lo que hizo fue atacar a los servicios de dominio en Estados Unidos, donde estaban ubicados, estaba Netflix, estaba Twitter, estaba Facebook, y lo hicieron desde IoTs, desde televisiones y cámaras conectadas a Internet, pequeños dispositivos, una Samsung, una televisión que teníamos todos en los domicilios. Aquí los circulitos no se ve bien, pero son todos los países desde donde se atacó. Entonces tenían un malware que distribuyeron a nivel mundial por 160 y tantos países, y lo que le dijeron un día determinado, atacar al servidor de Twitter, y lo tiraron abajo. Estuvieron bastantes horas con el servidor abajo. Son ejemplos graves de casos de ciberataques reales que han impactado. Bueno, esto es lo que hemos comentado anteriormente. Ahí hay una lista. Si yo pincho aquí ahora, no lo voy a hacer para no extendernos, esto se empezó en el 2008, este concepto, apareció solamente una. En el 2015 ya había todos estos. Ahora en el 2020 está lleno, o sea, repleto de sistemas que lo que te hacen es exfiltrar información para conseguir información de las organizaciones, ¿vale? Y otro punto de vista es las brechas. Aquí hay un link también muy interesante que te dicen todas las brechas de seguridad. Brecha significa cuando alguien ha robado información de una empresa. Estas solamente apuntan aquí las que son mayor de 30.000 archivos, 30.000 récords, ¿no? ¿Para qué? Pues alguien ha hackeado esa empresa y roba información de los empleados, de los contratos, de los usuarios, de los nombres, de las tarjetas de crédito, y los vende como un servicio
a otros ciberdelincuentes que lo que hacen es aprovecharlos para cometer fraude. Las brechas hoy en día son brutales, son uno de los principales, y hay brechas con chantaje. Ahora mismo mandan un ransomware, te dicen, te cifro toda esta información, págame, y si no me pagas, como tengo previamente hecho un hacking y tengo todos los datos de tus clientes o empleados, los voy a publicar por las redes, ¿no? Lo cual es que te pillan por las dos partes. ¿Alguna duda por hasta aquí? Me podéis interrumpir, ¿eh? Si hay alguien que quiere alguna información o alguna pregunta, luego si no, al final de la charla o si no, vamos adelante. Hay otro concepto que lo habéis escuchado, que es la Dark Web. La Dark Web, aquí a la derecha tenemos toda la red que se puede indexar, que se puede ver desde los navegadores, desde Google, etcétera. La red, la Deep Web, son las bases de datos internas que están protegidas por un usuario y contraseña, es decir, es información buena, información pues financiera, médica, documentación de la empresa, que eso es el 90% de la información que existe a nivel mundial, y luego la dark web, que es donde se vende, se compra y se vende pues, elementos, información, dispositivos, servicios ilegales, ¿no? Para entrar en la dark web no se entra de la misma forma que en las normales, se utiliza un navegador que se llama Tor o la red Onion, porque es una capa de una cebolla con diferentes capas, y lo que hace específicamente es que el que está comprando algo no conoce al que vende algo. Solamente hay una transacción por bitcoins que se compran y se venden, y si yo quiero comprar un lote de 100 tarjetas de un banco canadiense para cometer fraude, pues te vendo un lote de 100 tarjetas de tal banco a $10 la tarjeta. Lo compro, y luego otra asociación criminal lo que hace es con esas 100 tarjetas realiza el fraude. El concepto se llama Crime as a Service, crimen como un servicio. O sea, hay grupos especializados y todo esto se vende aquí en la dark web, ¿no? Tarjetas, consultas médicas, pueden ser servicios, drogas, falsificaciones. Créame un malware para tal organización española que quiero atacar, al BBVA, por ejemplo, o cualquiera. ¿De acuerdo? Y existe mucho. Estos son ejemplos claros. Por ejemplo, tenemos un servicio a determinados bancos, le damos el servicio de que una vez al mes identificamos cuántas tarjetas suyas bancarias están activas, se compran y se venden. En este es un caso real de un banco determinado que el mes de septiembre del 2019 tenía en la dark web 254 tarjetas, y con este precio, con un precio, es como el mercado, es decir, el precio oscilaba entre $10 y $60 cada tarjeta. Cada una de estas tarjetas puedo hacer un fraude. En la otra parte te puedo dar también un usuario, el Bank Drops o banca online. Si yo le doy a un cibercriminal, le vendo un usuario y una contraseña válido para acceder a una cuenta corriente y que él robe, yo le vendo el usuario y la contraseña, le cobro el 2% del saldo, pero él con ese usuario y contraseña puede robar pues el otro 98% del saldo disponible. Asume más riesgo, pero roba más. Entonces esos son casos reales de uso de lo que se hace en la dark web. Bueno, perfecto. Pero además del miedo, ayuda algo al negocio, le hemos dicho, y en la pandemia, en la situación en la que estamos, ¿realmente nos ayuda o no? Pues claro que sí. O sea, aquí hay 5 ejemplos que quiero poner para que nos demos cuenta que el mundo ciber ayuda, ¿no? El teletrabajo. Hoy en día, si no tuviéramos sistemas de teletrabajo seguro, pues sería imposible lo que estamos haciendo. Es decir, hemos aumentado muchísimo la forma de acceso remoto. Los accesos remotos eran los más peligrosos de todo el mundo. Había algunas plataformas, Zoom, Teams, etcétera, que el nivel de seguridad lo tenían así, pero se han puesto las pilas y hoy en día han actualizado las últimas actualizaciones de las plataformas de trabajo online, pues están con una seguridad razonable, ¿no? Han aumentado las compras online. Al confinamiento todos hemos estado comprando online, no ha habido nada. La formación online, bueno, Unikemia es pionera en esto, y antes de empezar la pandemia tenía una apuesta firme por la formación online, pero es que ahora ya es que nadie lo duda. Es decir, y gracias a eso y gracias a los mecanismos de ciberseguridad podemos hacer eso, ¿no? Claro, dice la geolocalización, la privacidad de los datos.
pues la privacidad de los datos, que es una exigencia, es un requisito que todos queremos tener. No queremos que nuestros datos personales los conozca todo el mundo. Sin ciberseguridad no se podría hacer. Es imposible. Luego, el cifrado de los datos y el cifrado de la información personal nos permite mantener nuestra privacidad, ¿no? Los procesos electrónicos, antes todo se hacía en papel, había que ir a desplazarse a hacer tramitaciones con la administración pública, entre los bancos, entre particulares, a los notarios. Hoy en día, con la firma electrónica, que es una función básica de la ciberseguridad, una herramienta básica, pues se permite firma electrónica reconocida con una legislación, tiene la misma validez legal que la firma manuscrita y se permite hacer todas las transacciones y todos los servicios de confianza que tenemos, ¿no? Y por supuesto la transformación digital. La industria 4.0 sería imposible sin el mundo de la ciberseguridad. Entonces, un pequeño repaso. Yo esto como recomendación, hacer nuestro autocuestionario personal. ¿Es mi teletrabajo seguro? ¿Son seguros todos los componentes? Estas son las preguntas que nos hacemos los consultores y auditores de ciberseguridad cuando queremos diseñar un entorno de teletrabajo seguro. Por supuesto, hay que tenerlas en cuenta. Muchas de estas preguntas, actualmente, ¿las herramientas de videoconferencia son seguras? Actualmente sí. Cuando empezó hace un año, distaban mucho de ser seguras, ¿no? Aún así, tengo que tener muchas más consideraciones. O sea, se necesita tener un conocimiento más profundo de dónde están los riesgos, dónde están las problemáticas. En el curso, el programa de managers, se van a desglosar todo eso, es decir, se va a desglosar cómo se hace un análisis de riesgos, cómo se identifican los activos, dónde están mis mayores amenazas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si hago las copias de seguridad local adecuadamente, etcétera, etcétera. Si las compras online, el candadito de arriba se cierra, estoy seguro de que me conecto a la tienda que yo quiero o al banco que yo quiero. Todo eso lo tengo que tener en cuenta, ¿no? Las compras online, lo que hemos dicho, es decir, realmente cuando pongo HTTPS, que es de seguridad, o lo hago pago con mi tarjeta, pago con mi móvil. Hoy en día todas las funciones de pago online que tenemos, ¿realmente es seguro o no? La respuesta a muchos de estos es sí, pero teniendo en cuenta, aprendiendo, o sea, siendo conscientes de lo que hacemos, ¿no? La mayoría de nosotros, sin tener una visión de ciber, pues damos ok, vamos adelante y se hacen las cosas sin tener en cuenta en este mundo que nos ha cambiado la vida totalmente, ¿no? La privacidad es lo mismo, es decir, evitar dar acceso. Hubo una aplicación famosa de una linterna que era muy chula, hacía muchos efectos, que te descargaba la linterna de una app en el iPhone o en el Samsung y te pedía, ¿me puede dar usted acceso a sus contactos? A ver, y la mayoría de la gente le decía que sí, que ok, para seguir adelante. ¿Para qué necesitas los contactos en una linterna? No necesita para nada. Entonces, pecamos de confiados. Entonces, no dar lo que es necesario. Evitar dar permisos de geolocalización. Todas las aplicaciones tienen una solapita que nadie sabemos dónde está, donde ponen las condiciones de seguridad. Yo os diría que las tengáis en cuenta, que las miréis, que seáis un poco conscientes de vuestros datos, ¿no? Y lo que aceptáis y no aceptáis, ¿no? En cuanto a la información que damos en redes sociales, no puedo tener la misma contraseña para el banco que para conectarme al colegio de los niños o que para hacer una visita a una biblioteca. No puede ser, tiene que ser diferentes niveles de seguridad, ¿no? Y sobre todo no sobreinformar ni sobrevendernos. Todo el mundo nos gusta sobrevendernos, pero en este mundo de las redes sociales es peligroso, ¿no? La firma electrónica, ya lo hemos dicho, hay un reglamento. En Europa tenemos uno que se llama Leidas, que te permite firma electrónica de todo tipo, cualificada, servicios de confianza, sello de tiempo, archivar, custodiar los documentos de forma íntegra. Una factura que hoy firmo electrónicamente, a lo mejor la tengo que guardar 10 años, porque a los 10 años no me rompa la cadena de custodia, que siga siendo válida. El DNI, la identidad electrónica digital nacional. Bueno, nosotros hemos implantado el sistema de DNI electrónico en España con la policía y el año pasado, justo en el 2020,
estamos implantando ahora mismo el de Panamá también. O sea, en un concurso internacional ganamos el concurso de la identidad digital de Panamá y lo estamos implantando ahora, ¿no? Como identidad digital global, desde el gobierno hacia los ciudadanos, ¿no? Hay muchísimo y eso te permite firma electrónica y automatizar procesos que sin la firma serían imposibles, ¿no? Y luego, por último, eso, la cuarta revolución industrial, toda la transformación, las fábricas que son los de abajo, si me quiero conectar a Internet, eh, como no ponga los dispositivos, los cortafuegos, los firewall intermedios, una zona desmilitarizada que se pone aquí, los aísle y aplique medidas de seguridad, hay tipificadas hasta 50, 60 tipos de tecnologías para asegurar los sistemas informáticos y los sistemas industriales. Es un tema que si no lo tuviéramos no lo sabríamos. Bueno, dudas hasta aquí, es decir, ciberseguridad como punto maligno, ciberseguridad como punto que habilita la transformación digital. Vamos a hablar un poquitito cuáles son los principios de la ciberseguridad, que no es una tecnología, no son productos. Hablamos de una visión global, hablamos de 5 dimensiones, que son confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y trazabilidad, o en inglés se llama no repudio. Hablamos de que hay 5 fases. Detectar un incidente es el T igual a 0, pero antes me he tenido que prevenir, el T-1, he tenido que preparar o identificar cuáles son mis activos críticos en el T-2. Y una vez que lo detecto, tengo que responder el T+1 rápidamente y como he tenido un impacto, tengo que recuperarme y aplicar condiciones de resiliencia. Esto es un círculo virtuoso. Me identifico y me preparo, hago análisis de riesgos, me prevengo con los dispositivos, detecto el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible, respondo y me recupero. ¿Vale? Cualquier tecnología, y hablo de tecnología desde un ordenador hasta un móvil, hasta un sistema industrial, hasta el máximo servidor, tiene esto: hardware, firmware, aplicaciones, sistema operativo y la pirámide, las apps. Todo esto es software y tiene agujeros. En 5 líneas de software, y aquí hay millones de líneas de software en cualquier dispositivo moderno, puede tener una vulnerabilidad, un agujero, y es la que aprovechan los cibermalos para entrar en el dispositivo. Si no tuviéramos vulnerabilidades y no tuviéramos agujeros, pues no pasaría nada. Pero por eso hay que estar parcheando continuamente, actualizando los sistemas, etcétera, ¿no? Y hay que tener una visión holística, completa. Afecta a las personas, a los procesos, a los productos y a la propiedad o a la información. Eso es una visión global de la ciberseguridad, ¿no? Y luego hay aspectos normativos, hay muchas normas en el mercado. Aquí he dejado unas cuantas, pero hay unas son las normas y otras son las leyes. Las normas son lo que dicen las buenas prácticas que tenemos que cumplir. Por ejemplo, el NIST, la ISO 27002, hay unas cuantas, o unos que son como un criterio, en productos, en personas y en empresas. Hay una buena serie de mejoras, pero esto no es de obligado cumplimiento. Yo lo elijo, dice, yo quiero certificarme contra la ISO 27001, ¿vale? Pues lo elijo yo como organización, porque me interesa, ¿vale? O como persona, yo me quiero certificar como CISA, ¿ves? Pues para conocer más de la ciberseguridad, voluntariamente. Pero hay otra que son las leyes. La ley de infraestructuras críticas está en todos los países y le afecta a todo. En Europa tenemos la directiva NIST, Network Information Security, y traspuesto a cada uno de los países. El reglamento de privacidad, de protección de datos, esquemas nacionales de seguridad. Hay que cumplirlo y según qué tipo de organización tenga, lo tengo que cumplir sí o sí. Entonces, primero es cumplir, pero eso no es suficiente. Cumplir primero. Segundo, adaptarme a las buenas normas de ciberseguridad y tener un marco de referencia. ¿Qué marco de referencia tenemos para ver qué es lo que se hace en el mundo? Hay muchos, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos. 27, GDPR, COVID, Lead Security, hay muchos, ¿no? Nosotros, entre todos los existentes, el que más de moda está y el que más se utiliza y el más práctico es un americano, de las infraestructuras críticas americanas, pero que se ha implantado también en Europa y en todos los países, se llama el NIST Security Framework, ¿no? Estos son 5 funciones, que son las que hemos dicho anteriormente, si lo veis: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Hay 23 categorías de funciones y 108 subcategorías. Es decir, si yo me mido con estas 108 subcategorías, quiero decir, y a cada una me hago estas 108 preguntas como organización.
Estas 108 preguntas las respondo de 4 formas, con el nivel de madurez que tengo. ¿Tengo, por ejemplo, las contraseñas fuertes habilitadas? Pues lo tengo de forma implantado de forma parcial, de forma de nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Le digo el nivel de madurez, ¿vale? Con eso me saca un número que es el nivel de madurez actual que tengo en ciberseguridad de estas 108 preguntas. Esto es un autocuestionario. Tenéis aquí un link y ahí podéis entrar, hay Excel, hay un montón de herramientas que os permiten hacer esto, ¿no? Esto es lo que tengo actualmente y ¿qué objetivo tengo en los próximos 3 años? Pues es mejorar esos niveles de seguridad. ¿Cuánto lo mejoro? Pues depende del presupuesto que tenga, pues iré mejorándolo antes o después. Para eso haré un análisis de riesgos y tenderé a mejorar, ¿no? Bueno, aquí no me entretengo, tenéis ahí una serie de normas. Todas estas normas se cualifican, cada una de las subcategorías está identificada entre unas y otras y te permite, primero, saber cómo estoy yo comparado con mis iguales, saber cómo estoy a nivel mundial, porque esto es una norma internacional, y qué nivel de madurez tengo, y lo que más importante, que se note que cada presupuesto que yo pongo, que cada nueva medida que yo implanto, va mejorando la seguridad. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la terminología? No voy a entrar en detalle. Hay ciberseguridad, hablamos de activos, que es cualquier elemento que tenga valor para una organización. Pues la marca de una organización es un activo intangible y muchas veces vale mucho. ¿Cuánto vale la marca de la Coca-Cola? Pues vale mucho más o casi tanto como la fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo. Entonces, hay valor tangible o intangible. Ya hemos hablado de IT/OT, las ciberamenazas. El vector de ataque es el camino que se sigue para realizar los ataques y la superficie de exposición son los elementos que yo expongo a la red. Antes de la transformación digital, antes de transformar una empresa digitalmente, tengo una superficie de exposición pequeña. Antes del teletrabajo, tengo una superficie de exposición pequeña, pero cuando lo transformo, se me abre la superficie de exposición y, por tanto, aumentan los vectores de ataque. Hay lo que llamamos la cyber kill chain, que es las fases que un cibermalo utiliza para realizar el ataque. Ahora lo veremos, ¿no? Y luego hay otros conceptos de phishing, spear phishing, smishing, vishing, walling. Este de walling me gusta mucho, como curioso, lo habréis visto también se llama fraude del CEO, que aparece aquí. Walling viene de ballena, de cazar ballena, pescar ballena, es decir, pescar el pez gordo. Entonces van a realizar fraude al CEO, al CIO, al presidente de las organizaciones, al pez gordo, ¿no? El Zero Day es una vulnerabilidad que todavía no la conoce nadie y que no existe parche. Alguien la descubre. Desde que se descubre hasta que el fabricante de ese software pone un parche, pues tiene un riesgo altísimo de que alguien la pueda explotar, ¿no? Y luego el malware en general, pues hay muchos tipos, ¿no? Hemos hablado de ransomware, de troyanos, de bot, etcétera, etcétera. APTs, etcétera, y lo hemos visto. Bueno, esta es la cadena de la cyber kill chain, ¿no? Aquí están los cibermalos intentan diferentes vectores de ataque, buscan vulnerabilidades, ¿vale? Seguramente tengo controles, tengo cortafuegos, tengo antivirus, etcétera, pero hay algunos controles que se los pueden saltar. Intentan saltarse los controles de seguridad, llegar a una función para tener un impacto y conseguir el objetivo, ¿no? La infraestructura desde donde atacan se llama Command and Control, para que veáis un poco el objetivo que tienen ellos, ¿no? Esto es un poco el camino del ciclo de vida de la ciberseguridad. ¿Cuáles son las dimensiones? Hemos hablado de confidencialidad. A ver, por ejemplo, en los bancos, una transacción bancaria, pues tampoco me interesa que sea muy confidencial, lo que me interesa es que sea íntegra, que no me cambien 10 millones de dólares por $1 millón en la transferencia, ¿no? Y en algunos servicios que esté disponible, en otros que sean autenticados, en otros que no haya repudio. Dependiendo de qué servicio tenga, pues disponibilidad, integridad y confidencialidad van en un orden. En los sistemas industriales lo más importante es la disponibilidad. En los sistemas corporativos lo más importante es la confidencialidad, seguramente. Pero eso hay que analizarlo en cada caso, ¿no? Entonces, no vale con cumplir, ya lo hemos dicho, hay que analizar los riesgos. Si yo tengo un edificio, tengo una amenaza de una tormenta, de que caiga un rayo, construyo el edificio, no le pongo pararrayos,
mayor riesgo a que mi activo resulte dañado por un rayo. Y yo tengo menor probabilidad si tengo un pararrayos, tengo una medida pues, que me proteja. Entonces, el análisis de riesgos, que es el riesgo, es la probabilidad de que algo ocurra. ¿Qué probabilidad tengo que caiga un rayo en mi edificio? Pues depende de dónde esté, etcétera. Si es poca, si es cero, pues no hay riesgo. Pero el riesgo, la probabilidad por el impacto que me puede causar. Luego este análisis lo tenemos que hacer, ¿no? Cada activo, esto es una metodología, no voy a entrar en detalle. Se identifican cuáles son las amenazas, el activo tiene un valor, cómo se degrada, qué impacto, si esa amenaza se produce, qué impacto me produce, se estudia la frecuencia, la probabilidad y al final se hace un análisis de riesgos que es el que por cada uno de los activos que tengo en mi organización. Y tengo que identificar cuáles son los más críticos. Una organización puede tener miles de activos, pero mis 10 activos más críticos son estos. Y no solamente es hardware o red o tecnología, es información. Un Excel donde yo tengo los precios de mis costes puede ser un activo más crítico que un servidor que vale miles de dólares. Bueno, ¿qué utilizan los cibermalos para atacar? La cyber kill chain que hemos visto. Pues hacen una cadena que primero hacen un descubrimiento del perímetro, rompen el perímetro, lo que se llama una escalada de privilegios, entran con un perfil bajo, pero intentan hacer escalar al máximo perfil de conocimiento de la empresa. Si ven que no pueden escalar privilegios, hacen lo que se llama movimientos laterales, intentan quedarse en la empresa lo más posible y extraer esa información de la organización. ¿Vale? En un estudio que se hizo en Verizon hace poco, fijaros, el 80%, el tiempo que se tarda alguien, un ciberdelincuente, en entrar en una organización son minutos, horas o días. El 80% está aquí, entre minutos y días. El tiempo que tardamos en descubrir que esa organización ha sido comprometida son semanas, meses o años, en el caso de las APTs, ¿vale? Y el tiempo que tardamos en restaurar cualquier ciberataque, cualquier incidente son días, semanas o meses. Quiere decir, es totalmente asimétrico. En pocos minutos te puede causar un daño que tardes en descubrir años y que tardes, y cuando lo descubres tardas meses con muchísimo coste en reparar. Esto es un concepto que se llama la matriz Mitre, que es curiosa porque aquí te dicen, la stack en horizontal es la cyber kill chain que hemos visto anteriormente, ¿no? Acceso inicial, ejecución, etcétera, etcétera, ¿vale? Estas son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes en conseguir la exfiltración. Y en horizontal te dice las tácticas que utilizan y hay grupos especializados. No sé, hay uno muy famoso, el APT28, que es un grupo ruso de ciberdelincuencia. O sea, el APT28 utiliza para el acceso inicial, por ejemplo, Spear Phishing Attachment, un fichero adjunto con Spear Phishing dirigido. De aquí, para hacer la ejecución, va a Graphical User Interface, de aquí va a otro, se van moviendo por las diferentes técnicas. Ese es uno de Rusia, un ciberdelincuente, de una organización española hace poco que hacía fraude, que han detectado, pues tiene otro tipo de tácticas. Cada grupo, y esta matriz, si os veis aquí, es curiosa porque te viene una lista de grupos también aquí. Aquí podéis pinchar y te vienen cuáles son los grupos identificados de mayor posicionamiento en ciberataques que tienen, ¿no? Bueno, aquí hay una clasificación. Esto es una organización de Europa donde clasifica los 15 principales ciberataques del 2017 al 2018, malware, ataques vía web, phishing, denegación de servicio, el ransomware. El ransomware aquí en el 17 estaba subiendo y luego aquí el ransomware, pues ¿dónde está? Que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo, que no lo veo. Pues aquí bajó al 14 de un año a otro. Ahora si lo vemos en el 21 está arriba, está el tercero, me parece. Va cambiando los tipos de ataque en una clasificación. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo nos defendemos para esto? Pues los SOC. Los SOC son centros, se llama Security Operation Center o CERT o Computer Security Incident Response Team. Son centros donde personas con herramientas y con tecnología y con experiencia pues defienden, detectan, defienden y hacen el ciclo de vida ese que estábamos comentando. Previenen,
y analizan y responden ante incidentes. Cuando yo tengo un ataque, pues lo primero es responder y paralizar y atacarlo, ¿no? Y para pararlo para que vaya más, para que no tenga más impacto. Estos SOC pueden ser públicos, de los gobiernos, del Ministerio de Defensa, de la policía, o pueden ser privados, pueden ser empresas especialistas que prestan servicios de ciberseguridad, o algunas empresas, los grandes bancos, por ejemplo, tienen su SOC interno. Los bancos o eléctricas tienen su propio SOC y se apoyan en los públicos y en los privados para algún servicio adicional. Esto puede ser así. Aquí os he puesto una serie de enlaces, pues a nivel español. Hay una red europea de CSIRTs, que es CSIRT Network. Hay una red, el CERT del gobierno americano, que también es interesante visitarlo para que veáis un poco la información que aporta. Hay una serie de organismos españoles, el Centro Nacional de Inteligencia, pues tiene un organismo que se preocupa, es el SOC que protege pues a los ministerios, a los ayuntamientos, a las autonomías, al gobierno, a administraciones públicas, y el de INCIBE, que es otro organismo del gobierno español, que protege las infraestructuras críticas y protege a las personas. Como caso curioso, en España hemos habilitado hace muy pocos meses un número directo que es el 017 para todos los ciudadanos, que una persona en su casa, en su PC privado, tiene un ciberataque o tiene algún problema, llama al 017 y la gente de INCIBE le ayuda a recuperarse, a identificar si tiene que denunciarlo o no, a ayudarle a responder a ese ciberataque, ¿no? Es uno de los números más que, igual que llamas al 112, pues llamas al 017 para ciberataques. Y luego hay un concepto que es una taxonomía de productos de ciberseguridad. A ver, esto os suena: identificar, proteger, detectar, responder y recuperar. Bueno, cada uno de estos productos, aquí hay más de 60 productos, que tenéis aquí en el enlace también, de 60 productos y servicios que se utilizan para defendernos. No voy a entrar en detalle porque sería muy tecnológico, pero en el curso se dan una serie de valores, los productos y servicios que protegen, los que identifican, los que hacen la resiliencia. Entonces se da una noción de lo que se llama el Market Radar de EXO. EXO es una organización europea que, junto con la americana, tiene el mismo modelo. El NIST, que es americano, utiliza el mismo modelo que EXO, que es europeo, y están compaginados los dos, porque los ciberataques son mundiales, ¿no? Entonces aquí cada una de las funciones te dicen los productos y servicios principales que tiene. Por ejemplo, Identificae, pues hay que hacer pues GRC, lo que llamamos Gobierno, Riesgo y Cumplimiento. Hay que gestionar el riesgo de la cadena de suministros. Por ejemplo, yo para prestar un servicio tengo un montón de proveedores y tengo que ver los riesgos que me inducen todas esas cadenas de suministros. En fin, no me entretengo más. Ahí tenéis en cada una de las categorías. En la de protección, pues ahí desde seguridad en el mundo IoT, accesos remotos con VPNs, anti-spam, backup, tecnologías de backup, es la gestión del parcheado. Hay una serie de servicios que para detectar, pues son el SIEM, que es el elemento fundamental de la detección de elementos, el SOC, que te permite hacer eso, los honeypots, que son tarros de miel que pones ahí para engañar a los cibermalos y que ataquen ahí, protegiendo el dispositivo principal. Para responder, pues hay que hacer análisis forense, investigación del fraude, recuperación de datos, respuesta ante incidentes, una serie de productos y servicios que se hacen. Y para recuperarte, pues un plan de recuperación, un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación para hacerlas. Y esta última parte, la resiliencia. ¿Cómo conseguimos una ciberresiliencia? Pues hay que hacer un análisis de riesgos primero, hay que hacer un análisis de impacto, hay una serie de conceptos, lo pongo ahí como definición, no se trata. Todos estos conceptos profundizamos en el curso mucho más, ¿no? El punto objetivo de recuperación, por ejemplo, si yo quiero en un sistema de banca electrónica que no esté más de 2 horas por un ciberataque caído, pues tengo que tener una frecuencia de hacer el backup de 2 horas en 2 horas. ¿Para qué? Para que no pierda información. O si tengo 24 horas, pues 24 horas. Me dan una serie de tiempos para recuperarme. Básicamente es esto, es decir,
Cuando aquí tengo un ciberataque, en el t=0, antes me he tenido que preparar, antes he tenido que hacer un backup, y si esto lo hago muy separadamente, pues estoy perdido porque pierdo información, y si lo hago muy cerca, pues tampoco gano nada y me cuesta mucho dinero, ¿no? Se produce el ciberataque, tengo un impacto, mis servicios bajan, tengo un tiempo para responder, voy subiendo, recuperando los servicios poco a poco hasta que consigo la recuperación. Todo este procedimiento, hay una serie de metodologías de gestión de crisis que también se estudian para ver cómo me tengo que recuperar frente a eso, ¿no? Hay que hacer el análisis de negocio, estrategia de continuidad, gestión de la crisis, y hay que probarlo. Todo esto se prueba. No vale cuando tengo un ataque real, si no lo he probado previamente estoy perdido, no puedo hacer nada. Tengo que probarlo rápidamente, ¿vale? Y luego, por último ya, ¿cómo abordo esto? Pues hay un decálogo, es decir, ¿cómo empezaría de cero en mi organización? Pues hay que ver qué marco normativo tengo, cuál me aplica. No es lo mismo un banco que una eléctrica, que una empresa de seguros, una pequeña empresa, una grande. ¿Cuál es mi superficie de exposición y vectores de ataque? ¿Cuáles son mis principales activos y arquitectura? ¿Cuáles son? Hay que hacer un test de intrusión. Contrato a hackers éticos para que me hagan un test desde fuera y vean qué vulnerabilidades tengo, ¿no? Veo qué hay en mis redes sociales, intento contrato a alguien o lo hago yo mismo para ver qué tengo en la dark web y en las redes abiertas. Hay mucha publicidad, hay mucha información de mi empresa, de mis empleados. Bueno, según qué sector tenga, qué amenazas y qué escenarios tengo. Hay que protegerme con eso. Hay que ver cómo estoy en madurez de acuerdo a un modelo NIST. Por eso, oye, pues me comparo con mis bancos homólogos y estoy mejor o estoy peor, ¿no? Hay que hacer un análisis de riesgos ligerito, tampoco eternizarse, pero un análisis de riesgos para ver, me permite invertir el mínima cantidad de dinero para maximizar el riesgo. Hay que concienciar. Las personas decimos que es la primera línea de defensa. Concienciar, concienciar y concienciar y formar a las personas. Si yo tengo unos empleados y unas personas bien formadas, o yo mismo a nivel personal estoy bien formado en ciberseguridad, pues estaré más protegido para cualquier ataque, ¿no? Y por último hay que hacer un plan a corto, medio y largo, una estrategia de ciberseguridad, una serie de plan de acciones. Esto es el decálogo de cómo abordar eso. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un modelo integral de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, donde se unifiquen determinados controles de seguridad. La ciber es de todos, no solamente es del departamento de informática, no solamente, por eso el programa para managers es fundamental, es de todos, de la dirección, de los managers, de los usuarios y también de los informáticos, lógicamente. Hay que mezclar informática e industria. La parte de ciberinteligencia en redes sociales cada vez es más importante. Hay ingeniería social, hay que vigilar la marca, muchas veces atacan al presidente o al CEO. Entonces, se ha acuñado el concepto de escolta digital para los VIP, para las personas que, igual que tienen un escolta físico, pues hay una escolta digital, ¿no? Herramientas de inteligencia y mucha inteligencia artificial, mucho machine learning para todo, para analizar el comportamiento de los usuarios y cuando hay algo raro, pues tenerlo en cuenta, ¿no? Por último, el CCNCERT es un organismo público español donde también igual os lo dejo ahí como decálogo básico personal de ciberseguridad que tengo que hacer yo como persona y yo como empleado de mi organización para mejorar la ciberseguridad. Ahí hay una serie de información que os puede ser útil para esto. Así que disculpad la velocidad que he tenido que ir para llegar a este punto, pero bueno, ahora a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, etcétera, los minutillos que nos queden por compartirlo con vosotros. Ok, gracias Javier, de verdad excelente. De verdad que es un tema bien apasionante, ¿no? Y de verdad denso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un buen abreboca para lo que se ve después en el curso. Ahí hay una pregunta que dicen el link de productos y servicios que tiene vinculado con las 5 funciones de NIST. Preguntan acerca de ese link. A ver, perdona, el link. Con los productos y servicios que tienen vinculado con las 5 funciones de NIST. Vale, perfecto. Eso se llama EXO. EXO, lo pongo aquí.
Nexo es una organización público-privada europea. Radar Market. Ahí tenéis, si lo busquéis por eso, lo tenéis, tenéis la información. Voy a intentar a ver si lo cojo el link y lo pongo ahí para que lo tengáis. Es, Ya estamos en la hora y siempre por respetar, pues vamos a dar espacio para una o dos preguntas como mucho si tienen. Pues si no, pues como les dije, pues quedamos a la orden. Déjenme ver si hay alguna pregunta. La verdad que esto al final, disculpadme, es que no veía el chat. Cuando estaba presentando no veía vuestro chat. He visto ahí que habéis puesto ahí alguna bueno, que... igual aquellos después les va a llegar un link con la grabación, y ahí pueden ver la grabación de nuevo y pueden pues obtener los detalles. Y como les dije, pues para más detalles, siempre está la posibilidad de acompañarnos. Sí, les va a llegar un correo con la grabación y ahí pueden inclusive ver. Saúl pregunta las claves más seguras. Las contraseñas son fundamentales. Eso es el mundo. Vamos a un mundo passwordless que se llama, pero las contraseñas hay 5 reglas básicas que cumplir, que es mayúsculas, minúsculas, un símbolo y números. O sea, eso es básico y una longitud mínima de 6 a 8 caracteres si te lo admiten, ¿no? Es, es importante. En español tenemos un truco que a mí me gusta siempre decirlo, no siempre se puede utilizar, pero tenemos una cosa diferenciadora, porque casi todos los sistemas de ataque a las contraseñas vienen del mundo anglosajón y tienen una cosa que, tenemos una cosa que ellos no tienen, que es la ñ. La letra ñ, aunque parezca mentira, vuelve locos a los craqueadores de contraseña, ¿no? Entonces, si, no en todos los sistemas se pueden, depende de la aplicación, pero si en alguna se mete la letra ñ, pues es eso. Se utilizan trucos también del tipo, en lugar de una E, de una palabra clave, la E, pones el 3, que es la E al revés. En lugar de una S, pones el símbolo de dólar. Entonces, tú coges una palabra clave normal y le vas cambiando letras o símbolos los que se parezcan. En lugar de una A, pones un 4. Con eso rompe ya el sistema de contraseña. Ok, bueno, vamos a ver esta última por un tema del tiempo. Dice, ¿cuánto tiempo dura un cibercrimen para emitir, o sea, más o menos cuando se emite la denuncia? Imagino que tendrá mucho que ver con, depende, ¿no? Sí, a ver, la recomendación ante cualquier ciberataque es denunciar siempre a la policía. Es un poco la recomendación que tenemos, sabiendo que es muy, muy, muy difícil trazar y conseguir al cibercriminal. O sea, hoy en día es dificilísimo porque hay saltos continuamente. El cibercrimen no se comete desde el propio país. Cuando se comete en el propio país sí que hay una trazabilidad y para la policía científica es fácil descubrirlo, pero cuando se comete de otro país es muy difícil hacerlo, ¿no? En cualquier caso, siempre hay que denunciar, hay que conseguirlo y la resolución pues depende un poco de las circunstancias. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, excelente. Ya para cubrir el tiempo, gracias, de verdad, Javier. Excelente. Ahí te pusieron las gracias Muy con... bien, sí, señor. Eso se nota alumnado aventajado. Esa es una contraseña perfecta. Perfecto. Les llegará entonces un correo con cuando esté disponible la grabación y bueno, los esperamos a la mayoría que quieran acompañarnos en el curso, en el programa de ciberseguridad, los esperamos. Gracias a todos por asistir. Gracias, Javier, de nuevo y seguimos en contacto. Pues nada, los esperamos a todos ahí en el curso, que lo vais a disfrutar, vais a aprender mucho. Gracias. Hasta luego. Chao.